Mi pasaporte brasileño es el 19º más poderoso del mundo. Imagínenlo. El 19º. Así, con un orgullo que casi no le cabía en el pecho, Giovanna sostenía aquel documento como si fuera un trofeo. Argentina, che, ese es un país que ya fue. Ahora empieza nuestra era. En eso creía, sin una pizca de duda, esta joven brasileña que se sentía en la cima del mundo. Pero aquel viaje, que comenzaba rebosante de confianza, encontró su primera grieta en el aeropuerto de París. Florencia, su colega argentina que hacía la misma fila, cruzó la aduana en apenas 30 segundos, recibida con una sonrisa. A ella, en cambio, la esperaba una ráfaga de preguntas filosas, un interrogatorio que la descolocó por completo. ¿Pero por qué?, se preguntaba. Mi pasaporte es mucho más fuerte que el de ella. En el fondo de su corazón, por primera vez, germinó una áspera incomodidad. El hotel, un café, el mismísimo Louvre en cada lugar que pisaba, la diferencia en el trato que recibía en la Argentina y ella se volvía más y más evidente, y su orgullo se desmoronaba con un estruendo silencioso. Aquel ranking del que tanto se jactaba de repente parecía un simple pedazo de papel sin valor. Y finalmente, frente a sus ojos, apareció el cartel que la terminaría de hundir. ¿Cuál fue la verdad a la que llegó después de una noche de lágrimas? Cuando descubrió esa fuerza llamada confianza, una que no se puede medir con números, su historia dio un giro que jamás hubiera imaginado. La ciudad de Sao Paulo nunca dormía, ni siquiera cuando la noche intentaba imponer su calma. Era un organismo vivo de concreto y luz, donde las pantallas LED gigantes en la avenida Paulista proyectaban vídeos de Anitta con un ritmo que hacía vibrar el asfalto. Los jóvenes se detenían, levantaban sus celulares y capturaban fragmentos de esa euforia contagiosa que definía a su Brasil. En medio de ese torbellino de modernidad y energía estaba Giovanna. A sus 25 años, se movía por la ciudad con una seguridad arrolladora. Su pelo oscuro y perfectamente alisado brillaba bajo los neons, y sus uñas, pintadas de un verde esmeralda intenso, parecían una declaración de principios. Entre sus dedos, sostenía su pasaporte brasileño, de un azul profundo y solemne. Es uno de los pasaportes más poderosos de América Latina, che, su voz, clara y potente, se abría paso entre el estruendo de la metrópolis. Lo decía con una sonrisa triunfal, acariciando la tapa dura con el escudo de la República. Era más que un documento de viaje, para ella, era el símbolo tangible del ascenso de su país, una prueba irrefutable de que Brasil ya no era solo el país del futuro, sino un presente vibrante y respetado. Sus amigos, acostumbrados a su efusividad, reían y asentían. Obvio, Brasil la rompe. Y el pecho de Giovanna se inflaba de un orgullo que casi dolía. Vivía inmersa en esa cultura que sentía que conquistaba el mundo. El funk carioca sonaba en discotecas desde Lisboa hasta Tokio, las telenovelas de la Globo eran un fenómeno global y la economía brasileña, con sus altibajos, seguía siendo un gigante que imponía respeto. Crecer en ese ambiente había cimentado en ella una convicción inquebrantable: Brasil era la nueva potencia, el líder indiscutible de Sudamérica. Y ese pasaporte azul era su estandarte. Argentina, solía decir con un dejo de compasión irónica. Pobres, se quedaron en el tango y en el pasado. Un país tan melancólico. La sonrisa que acompañaba sus palabras estaba cargada de una certeza que no admitía réplicas. En el fondo de su mente, sin que ella misma fuera consciente, había echado raíces un sentimiento de superioridad. Quizás Argentina había sido alguna vez un referente cultural, la París de Sudamérica, pero para Giovanna esos eran laureles marchitos. Ahora era el turno de Brasil, y el mundo, según ella, lo estaba reconociendo. A su lado en la oficina, en una de las agencias de publicidad más importantes de la Faria Lima, trabajaba Florencia. Era su contraparte argentina, una porteña de gestos suaves y voz mesurada. Para Giovanna, Florencia era un enigma. No entendía su perpetua discreción, esa calma que ella interpretaba como una falta total de confianza. En el laburo, Florencia nunca levantaba la voz, prefería el trabajo meticuloso detrás de escena,
resolviendo problemas con una diplomacia silenciosa que a Giovanna le parecía exasperante. Era el polo opuesto a ella, que lideraba proyectos con una energía avasallante, convenciendo a todos a su paso. Y bueno, así son los argentinos, ¿viste? Murmuraba para sus adentros, observándola desde su escritorio. Tan correctos, tan apagados. La elegancia natural de Florencia, su forma de vestir sobria pero impecable, sus modales casi europeos, todo eso, a los ojos de Giovanna, no era más que una fachada de debilidad. Le parecía una actitud demasiado frágil para competir en el escenario mundial, una falta de carácter que la hacía invisible. Pero en ese momento, mientras planeaban su viaje de trabajo a París, Giovanna no podía ni imaginarlo. No sabía que en pocos días, en las calles de la verdadera París, toda esa estructura de superioridad que había construido se vendría abajo con un estrépito. Y mucho menos sospechaba que el rostro sereno de Florencia, esa colega a la que subestimaba, se convertiría en el espejo que la obligaría a cuestionar cada una de sus certezas. Apretó el pasaporte contra su pecho y dejó volar su imaginación. Se vio a sí misma caminando con paso firme por los campos elíseos, el sonido de sus tacos marcando el ritmo de su conquista. Se imaginó en el Louvre, rodeada de arte, mientras los europeos se le acercaban a decirle, «Vous êtes brésilien? C'est magnifique». En sus fantasías, ella ya había ganado la batalla. Su pasaporte brasileño era su escudo invencible, su carta de triunfo ante el mundo. Las luces de neón de Sao Paulo parecían aplaudir su confianza, impulsándola hacia un futuro que creía suyo por derecho. Pero aún no era consciente de la sombra que se escondía detrás de todo ese brillo. El aeropuerto internacional de Guarulhos era la puerta de salida de Brasil al mundo, un hervidero de nacionalidades y destinos. Para Giovanna, era el primer escenario donde podía sentir físicamente el orgullo de su país. Bajo el imponente techo de cristal, la luz de la mañana se derramaba sobre el suelo pulido, dibujando las sombras alargadas de los viajeros. Familias empujando carritos repletos de equipaje, ejecutivos con maletines de cuero, turistas de todas partes del mundo, un flujo constante de personas que se dirigía hacia las puertas de embarque. Mientras observaba la escena, Giovanna sintió una oleada de euforia. «Esta es la fuerza de un Brasil reconocido, Flor», le dijo a su colega, levantando ligeramente su pasaporte azul con un gesto teatral. «Mirá y aprendé. Este es el poder de un pasaporte que te abre puertas». Florencia, que caminaba a su lado con su habitual serenidad, solo le dedicó una pequeña sonrisa, casi tímida. No dijo nada. Era su estilo, evitar la confrontación, no arruinarle la confianza a nadie, por más desmedida que fuera. A los ojos de Giovanna, esa actitud era la prueba definitiva de la inseguridad argentina. En la fila para embarcar, Giovanna se paró con la espalda recta, la cabeza en alto. Un empleado de la aerolínea revisaba los documentos de cada pasajero. A medida que se acercaba su turno, sintió que el corazón se le aceleraba, no por nervios, sino por la emoción de exhibir su estatus. El momento de la validación. Cuando le tocó, entregó su pasaporte. El empleado lo escaneó, lo miró por apenas un par de segundos y, con una sonrisa amable, le dijo, «Boa viagem». Giovanna, triunfante, se giró para buscar la mirada de Florencia y le lanzó un gesto de «¿Ves?». Una vez en el avión, la euforia se intensificó. Se acomodó en su asiento de ventanilla, cerró los ojos y se transportó a París. Se imaginó caminando por la Rue de Rivoli, el sonido de sus tacos resonando en las galerías. Sacándose una foto frente a la pirámide del Louvre. Sentada en la terraza de un café, con una copa de vino en la mano, mientras los europeos la miraban con admiración y le decían que los brasileños eran la gente más carismática y cool del mundo. Todo eso, para ella, era una realidad inminente. Después de todo, tenía uno de los pasaportes más respetados del continente. Por la ventanilla, la pista de despegue se extendía como una promesa. El rugido de los motores creció hasta convertirse en un estruendo, y el corazón de Giovanna latió al mismo ritmo frenético. En el instante en que el avión se despegó del suelo, pensó con una convicción arrolladora, la era de los brasileños empieza ahora.
Sin embargo, al mirar de reojo a Florencia, que se ajustaba el cinturón de seguridad con una calma imperturbable, Giovanna frunció levemente el ceño. ¿Cómo podía estar tan tranquila? París era el sueño de cualquiera, un escenario para brillar. Su actitud discreta y modesta le resultaba exasperante, una debilidad que no podía comprender. Cerró los ojos de nuevo y se refugió en sus fantasías. A mí me van a recibir con los brazos abiertos, se repetía. El mundo ama a Brasil. No tengo de qué preocuparme. Pero esa confianza que le llenaba el pecho, esa certeza que parecía indestructible, estaba a solo unas horas de hacerse añicos contra la fría realidad de un continente que no funcionaba con las reglas que ella creía dominar. Y Giovanna, volando a 10.000 metros de altura, no tenía ni la más remota idea. Cuando sus pies tocaron el suelo del aeropuerto Charles de Gaulle, el corazón de Giovanna latió con fuerza. El vestíbulo, una inmensa estructura de vidrio y acero, bullía de gente. A su alrededor, una sinfonía de idiomas desconocidos y el rodar constante de las valijas sobre el suelo de granito. Este era el verdadero portal del mundo, el escenario perfecto para demostrar el peso de ser brasileña. Llegamos, che, susurró, respirando hondo. Apretó con fuerza el pasaporte que tenía en la mano. La tapa azul parecía brillar bajo la luz artificial del aeropuerto. Esto no era solo un cuadernillo. Era la prueba de que Brasil era respetado. Era su propio orgullo hecho documento. A su lado, Florencia arrastraba su valija con la misma calma de siempre, sin hacer ningún esfuerzo por destacar. Ni siquiera la llegada a París parecía sacarla de su compostura. Giovanna suspiró casi con fastidio. ¿Cómo podía faltarle tanta sangre? A sus ojos, era la personificación de la debilidad argentina. Finalmente llegaron a la fila de control de pasaportes. Un oficial de migraciones, con un rostro adusto, llamaba a los pasajeros uno por uno. La emoción de Giovanna era incontenible. «Presta atención», le dijo a Florencia en un susurro. «Vas a ver lo que es un pasaporte que vale». Florencia, con una sonrisa que denotaba cierta incomodidad, se limitó a asentir en silencio. La llamaron primero a ella. Con su pasaporte argentino, de un color bordó casi solemne, se acercó al mostrador. Giovanna la observó con la mirada fija, analizando cada detalle. Para su sorpresa, el rostro del oficial, que parecía tallado en piedra, se suavizó al instante. Una leve sonrisa asomó en sus labios mientras le decía con voz amable, «Bonjour, bienvenue». Era como si estuviera recibiendo a una vieja amiga. Florencia devolvió la sonrisa con naturalidad y, en menos de un minuto, el trámite estaba hecho. Le sellaron el pasaporte y pasó sin el más mínimo inconveniente. Giovanna arqueó una ceja. «Tan rápido». «Seguro es porque se hacen los simpáticos, no por otra cosa», pensó para calmar la pequeña punzada de extrañeza que sintió. Ahora era su turno. Se irguió, compuso su sonrisa más radiante y le entregó el pasaporte al oficial. «Bonjour», dijo con una confianza desbordante. Estaba segura de que la recibirían igual de bien. Pero en el instante siguiente, la sonrisa desapareció del rostro del oficial. Frunció el ceño y su mirada se volvió penetrante. Con los labios apretados, empezó a teclear rápidamente en su computadora mientras disparaba preguntas cortas y secas. «¿De dónde viene?» «De Brasil», respondió Giovanna, y su voz tembló un poco. «¿Motivo de la visita?» «Turismo bueno y trabajo». «¿Pasaje de vuelta?» «Sí, acá lo tengo». Intentó sacarlo de su cartera, pero el nerviosismo hizo que sus manos temblaran. Los dedos no le respondían. La mirada del oficial era fría, como si estuviera examinando a alguien que representaba un problema. Desde atrás, en la fila, escuchó un suspiro de impaciencia. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda mientras sus mejillas ardían. No se atrevía a levantar la vista. ¿Por qué?, se repetía en su mente. Con la Argentina fue todo sonrisas. ¿Por qué a mí me trata así? Finalmente, el sonido sordo del sello resonó en el silencio tenso.
El oficial le devolvió el pasaporte sin mirarla. Sin tiempo para recomponerse, Giovanna se alejó de allí a toda prisa. Unos metros más adelante, Florencia la esperaba con una expresión de genuina preocupación. ¿Todo bien? Tardaste un montón. Giovanna forzó una sonrisa. Nada, unas preguntas de más, ¿viste cómo son?, respondió, intentando restarle importancia. Pero en su interior, algo ya se había empezado a quebrar. Su pasaporte era poderoso, de eso estaba segura. Entonces, ¿por qué la mirada de ese oficial había sido la de alguien que ve una amenaza? En el fondo de su pecho, una sensación áspera y difícil de explicar comenzaba a instalarse. Arrastrando las pesadas valijas, Giovanna y Florencia se adentraron en el corazón de París. Las calles adoquinadas ondulaban bajo sus pies, y el traqueteo de las ruedas se fusionaba con el ritmo de la ciudad. Los edificios antiguos, con sus balcones de hierro forjado adornados con flores, parecían sacados de una película. La belleza del lugar era abrumadora, y el ánimo de Giovanna comenzó a recuperarse. «Es increíble, ¿no? Estar acá ya te cambia el aire», murmuró, más para sí misma que para Florencia. Intentaba sacudirse el recuerdo de la mirada fría del oficial de migraciones, esa espina que todavía sentía clavada en el orgullo. «Mi pasaporte es poderoso. Fue solo una casualidad, un mal día de ese tipo», se repetía como un mantra. El destino era un hotel boutique que había investigado durante semanas. En las redes sociales, los influencers lo describían como una galería de arte en la que te podés hospedar. Para Giovanna, era el escenario ideal para demostrarle al mundo la sofisticación de la nueva mujer brasileña. «Acá va a ser distinto», pensó. «Acá van a ver quién soy». Empujó la puerta de entrada con renovado optimismo. El lobby era una exquisita mezcla de muebles clásicos y arte contemporáneo. Bajo un candelabro de cristal, un joven recepcionista de sonrisa amable las esperaba en el mostrador. Parecía listo para darles la bienvenida. Florencia se adelantó un paso y le entregó su pasaporte bordó. Al tomarlo, los ojos del recepcionista se iluminaron. «Ah, de Argentina. Bienvenida a París. Me encanta su país, el cine que tienen es increíble», su voz denotaba un entusiasmo genuino. Florencia, un poco sorprendida, parpadeó un par de veces antes de responder con su habitual sonrisa suave. «Muchas gracias, qué amable de su parte». La interacción fue breve pero cálida. El recepcionista le entregó la llave de la habitación con un gesto cortés y le deseó una estadía maravillosa. Giovanna, que observaba la escena a un lado, sintió que la incomodidad volvía a crecer en su pecho. ¿Qué es esto? Solo por ser argentina la tratan así. La diferencia en la calidez del trato era innegable. Le llegó su turno. Con la voz un poco más alta de lo necesario, anunció. «Hola, tengo una reserva a nombre de Giovanna Lima». Le entregó su pasaporte azul. El recepcionista lo tomó, le echó un vistazo y en ese preciso instante, el brillo de sus ojos se desvaneció. La sonrisa permaneció en sus labios, pero era una máscara profesional, el entusiasmo había desaparecido por completo. «Ah, de Brasil», dijo. Fueron solo 3 palabras, pero para Giovanna sonaron distantes, casi frías. El resto del check-in fue puramente administrativo. Le explicó los horarios del desayuno con un tono monótono que contrastaba violentamente con la amabilidad que le había dispensado a Florencia. Cuando le entregó la llave, el gesto fue mecánico, un mero cumplimiento del deber. «Gracias», dijo Giovanna, esforzándose por mantener una sonrisa que se sentía rígida y falsa. Sus ojos, sin embargo, no sonreían. Mientras se alejaban del mostrador, sintió un vacío a su alrededor. En un rincón del lobby, mientras acomodaban sus cosas, Giovanna se preguntó en silencio, ¿por qué? Mi pasaporte tiene mejor ranking. ¿Por qué el trato es tan diferente? Repasaba mentalmente las palabras y los gestos del recepcionista. La sensación de no ser bienvenida era palpable. En el ascensor, mirando de reojo el perfil tranquilo de Florencia, un pensamiento incómodo la asaltó, quizás ella ya sabe esto. Quizás ella sabe a quién respeta el mundo de verdad.
La duda y la ansiedad comenzaron a expandirse en su interior como una mancha de humedad. Y esa sensación, esa extraña incomodidad, estaba a punto de volverse mucho más nítida al día siguiente, en un pequeño café parisino. La mañana siguiente en París estaba envuelta en una neblina pálida. El viento que cruzaba las calles adoquinadas era fresco, y la ciudad parecía desperezarse lentamente. Giovanna y Florencia caminaban juntas en busca de un pequeño café, uno auténtico. Giovanna había insistido en evitar los lugares turísticos de las guías, quería experimentar el verdadero París, el de los locales. Pronto, encontraron un viejo café con una fachada de piedra cubierta de yedra. La pequeña puerta de madera mostraba las cicatrices del tiempo, y en el alféizar de la ventana descansaban macetas con flores de colores desvaídos. «Es acá», pensó Giovanna. No tenía el brillo de los locales de moda, pero esa pátina de antigüedad le pareció una garantía de autenticidad. Al entrar, el aroma a manteca y café recién hecho les inundó los sentidos. Las paredes estaban cubiertas por estanterías de madera oscura repletas de tazas de porcelana. El lugar estaba casi vacío, a excepción de un anciano que leía el periódico mientras sorbía un espresso. Giovanna, aunque un poco tensa, sintió una punzada de emoción. «¡Qué buen ambiente!», «no», dijo, y Florencia asintió con una sonrisa. Se sentaron en una mesa al fondo. Al rato, el dueño, un hombre mayor de pelo canoso, se acercó lentamente. Con sus manos arrugadas, les dejó el menú y preguntó con voz suave. «¿Son de Japón?». La pregunta repentina sorprendió a Florencia, quien, tras un instante, respondió. «No, de Argentina». El rostro del anciano se iluminó de inmediato, como si se hubiera encontrado con un viejo amigo. «¿Ah, argentinas? La gente de su país es tan educada, siempre tan correcta. Me encantan». Sus palabras eran genuinas, desprovistas de cualquier formalidad forzada. Asintió varias veces y, diciendo, «Esperen un momento», se dirigió de nuevo hacia el mostrador. Giovanna, sentada al lado, sintió una extraña inquietud. ¿Por qué asumió que éramos de Japón o preguntó por Argentina? Vinimos las dos juntas. Aunque no lo dijo en voz alta, la pregunta le retumbaba en la cabeza. Poco después, el anciano regresó con una bandeja. Sobre ella había 2 tazas de café y un pequeño platito. Pero lo que capturó la atención de Giovanna fue el único pastelito que reposaba en el plato. Una pequeña madeleine tibia, recién horneada. Y la había colocado, sin dudarlo, justo delante de Florencia. No dijo, «Esto es un regalo especial para la Argentina». Simplemente, y con total naturalidad, lo dejó ahí. Pero para Giovanna, ese gesto fue como una bofetada. Con el corazón acelerado, forzó una sonrisa y dijo: «Yo soy de Brasil». El anciano apenas la miró. Sin decir una palabra, dejó la cuenta sobre la mesa y se retiró con pasos silenciosos. Silencio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Frente a Florencia, el pastelito humeante y el eco de la sonrisa del dueño. Frente a ella, solo una taza de café negro. «¿Por qué?», se preguntó. «¿Hice algo mal?». Lo saludé, fui educada. No había respuesta. Solo la sensación de rechazo, una espina afilada clavándose en su pecho. Desde la calle llegaba el sonido de los carruajes para turistas y las risas de unos niños. Pero en su mesa, el aire se había vuelto pesado, gélido. Florencia la miró con preocupación. «¿Estás bien?». Al sentir su mirada, Giovanna se obligó a sonreír de nuevo. «Sí, perfecto», respondió, pero su voz sonó hueca, sin vida. Incluso después de salir del café, la escena seguía repitiéndose en su mente. El check-in en el hotel y ahora esto. Dondequiera que iba, existía una diferencia de temperatura palpable entre el trato que recibía Florencia y el que le daban a ella. Su creencia de que el mundo estaba fascinado con Brasil, su convicción inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse. En su interior, una semilla de duda, de amarga incertidumbre, había empezado a germinar silenciosamente.
Y esa semilla estaba a punto de proyectar una sombra mucho más grande en el Museo del Louvre. En el tercer día de su estadía en París, Giovanna esperaba con ansias la visita programada. El destino era el Louvre. La Mona Lisa, la Venus de Milo, la coronación de Napoleón, el templo del arte mundial, un lugar que despertaba la admiración de millones. Frente al arte no hay fronteras, recordaba haber escuchado decir a un crítico en la televisión. Repetía esa frase en su mente como un conjuro para ahuyentar las malas experiencias de los días anteriores. Acá va a estar todo bien. Acá no existen las diferencias, se convencía a sí misma mientras, junto a Florencia, cruzaba el umbral de la pirámide de cristal. El interior del museo era un hervidero de turistas desde primera hora. Un crisol de idiomas se mezclaba en el aire, creando una atmósfera de peregrinación cultural. El eco de los pasos sobre el mármol resonaba en la vastedad del edificio histórico. El corazón de Giovanna se aceleró, sentía que por fin podía dejar atrás la incomodidad. Este era un santuario del arte, la nacionalidad no debería importar. Hicieron la fila para entrar. Florencia pasó primero. Con su andar tranquilo y una sonrisa natural, le mostró el ticket al empleado. Ni siquiera le pidieron el pasaporte. El hombre le hizo una leve inclinación de cabeza y le dijo amablemente, «Bonjour». Florencia respondió con un «merci» discreto y cruzó sin problemas. Al verla, Giovanna irguió la espalda. «Ahora yo. Esta vez va a salir todo bien». Pero apenas dio un paso, un guardia de seguridad uniformado se interpuso en su camino. «¿Usted es de Brasil?» La pregunta fue abrupta, directa. Giovanna se quedó helada por un segundo. «Sí, así es». La expresión del guardia era seria, su tono de voz, grave. «Hace unos días, tuvimos un incidente con unos turistas brasileños que intentaron tocar una de las obras. Por esa razón, estamos haciendo un control adicional de bolsos a las personas de nacionalidad brasileña, por precaución». El mundo se le detuvo. «¿Pero qué hice yo?», pensó, aturdida. Antes de que pudiera decir nada, el guardia, con un gesto impasible, le indicó que abriera su cartera. Uno a uno, fue sacando sus objetos personales y colocándolos sobre una mesa, como si fueran piezas de un museo. Las miradas de los otros turistas en la fila se clavaron en ella. Miradas de sorpresa, de recelo, de desprecio. La misma mirada que se le dedica a un delincuente. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, las manos le empezaron a temblar y la garganta se le secó por completo. Intentó sonreír, pero los músculos de su cara estaban paralizados. ¿Por qué solo a mí? Yo solo vine a ver arte. Cuando la inspección terminó, el guardia le dijo un escueto, «puede pasar». Incluso esa simple frase le sonó como un despido. Abrazando su cartera como si fuera un escudo, cruzó la puerta a toda prisa. Frente a ella se extendía un universo de obras maestras. Delante de la Mona Lisa ya había una multitud, todos con sus celulares en alto. Pero en el pecho de Giovanna no había admiración, solo una opresión angustiante. Su pasaporte era supuestamente poderoso. Entonces, ¿por qué la trataban como una sospechosa? Con manos temblorosas, sacó el documento y lo miró. Aquel cuadernillo azul, que hasta ayer era su máximo orgullo, en ese instante le pareció un pedazo de papel inútil, una burla. Miró hacia atrás y vio a Florencia, de pie frente a la Mona Lisa, con los ojos brillantes de emoción. Eran dos mujeres sudamericanas, pero el trato que recibían era diametralmente opuesto. En el fondo de su corazón, Giovanna susurró una sola palabra, ¿por qué? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, mientras la duda crecía en su interior hasta volverse una certeza dolorosa. La noche parisina tenía otro rostro. La luz dorada de los faroles se mecía sobre el adoquinado, y de las terrazas de los cafés llegaban risas contenidas y el tintineo de las copas. En la tercera noche de su viaje, Giovanna y Florencia se dirigían a un reconocido restaurante francés que habían reservado con antelación. Su fachada clásica, con un picaporte de bronce y grandes ventanales que dejaban ver los manteles blancos y los candelabros, era la imagen misma del París soñado.
Esto es París, pensó Giovanna, sintiendo como una pequeña llama de esperanza se encendía en su interior. Necesitaba, que esa noche fuera diferente. El interrogatorio en el aeropuerto, la frialdad del hotel, el silencio del café, todo se borraría al cruzar esa puerta. Estaba segura. O al menos, lo estuvo durante el fugaz instante antes de que su mirada cayera sobre un pequeño cartel pegado al lado de la puerta. Era una hoja de papel nueva, la tinta aún fresca. Al leerlo, sintió como si el tiempo se detuviera. Las letras, en un francés implacable, no necesitaban traducción para ser entendidas. El entrée est interdite aux groupes de touristes brésiliens chinois. La entrada está prohibida a grupos de turistas brasileños y chinos. Antes de terminar de procesarlo, sintió un nudo en la garganta. El aire no le llegaba a los pulmones. Su cerebro se negaba a aceptarlo, pero su corazón latía desbocado y el calor abandonaba la punta de sus dedos. Quiso reírse, pensar que era una broma de mal gusto. Pero el papel emanaba una hostilidad real, tangible, que delineaba con crueldad los contornos de la realidad. Florencia también lo estaba mirando. Sus ojos vacilaron por un segundo, pero enseguida recuperaron su firmeza. Giovanna sintió que su propia voz era la de una extraña, un susurro ronco, mientras empujaba la puerta. El interior era cálido, y una suave melodía de piano flotaba en el ambiente. Un maitre vestido con camisa blanca y chaleco negro se acercó de inmediato. Al decirle su nombre de reserva, la expresión del hombre se endureció. ¿Son ustedes de Brasil? La pregunta era una sentencia disfrazada de formalidad. Cuando asintió, el hombre desvió la mirada, y con un tono ensayado, le informó. Lo siento, pero esta noche estamos completos. Sonaba como el diálogo de una obra de teatro, tan pulcro que no dejaba espacio para la réplica. Pero si acabo de confirmar por teléfono, empezó a decir, pero su voz se quebró. El sonido le pareció obscenamente alto en el silencio del restaurante. Se detuvo. El maitre hizo una leve inclinación de cabeza y se dio media vuelta. Al otro lado del salón, entre los manteles blancos, las risas de los comensales continuaron, como si nada hubiera pasado. Al salir, el aire frío de la noche la golpeó como un latigazo. El cartel al lado de la puerta parecía ahora más grande, más oscuro. Las letras pulsaban, grabadas a fuego en su retina. ¿Por qué? La pregunta ni siquiera llegaba a formarse del todo en su mente. Solo sentía como algo dentro de ella se resquebrajaba, y la grieta se expandía con un ruido sordo. El pasaporte poderoso, la presencia de Brasil en el mundo, la fuerza de su cultura, todas esas palabras de las que se había enorgullecido se volvían livianas, insignificantes, frente a ese pedazo de papel. Una simple hoja que, sin embargo, pesaba como un estigma, un sello invisible que la marcaba con el color del rechazo. Empezó a caminar, y el sonido de sus tacos sobre el adoquinado le pareció más fuerte que nunca. Cada irregularidad de la piedra se sentía bajo la planta de sus pies. Sabía que si abría la boca para decir algo, lo primero que saldría serían lágrimas. Florencia caminaba a su lado, en silencio. Comprendía que cualquier palabra de consuelo, esa noche, sería como una cuchilla. Y Giovanna, para su propia sorpresa, se dio cuenta de que lo entendía. El viento nocturno le agitaba el pelo, mezclando el aroma de su perfume con el del pan recién horneado que salía de una panadería cercana. París era hermoso. Y precisamente por eso, el dolor de ser excluida de su belleza era aún más agudo. El camino de vuelta al hotel se sintió eterno. En cuanto cerró la puerta de la habitación, el silencio la aplastó. Sin siquiera quitarse los zapatos, se arrojó sobre la cama. El blanco de la almohada llenó su campo visual, y con cada parpadeo, las letras negras del cartel volvían a aparecer. ¿Qué hice? Nada. Entonces, ¿qué soy? La palabra, nacionalidad, nunca le había resultado tan hiriente. El orgullo había sido la columna vertebral que la sostenía. Pero con la columna rota, era imposible mantenerse en pie. El llanto fue más silencioso de lo que esperaba, absorbido por la almohada, disuelto en el aire de la habitación.
Las lágrimas le mojaban las mejillas, el mentón, dejando pequeñas manchas oscuras en la funda. Le costaba respirar. Con cada bocanada de aire, sentía una opresión en el pecho, y con cada exhalación, las palabras del cartel le subían por la garganta. Detrás de sus párpados cerrados, desfilaban la luz fluorescente de la aduana, la sonrisa falsa del recepcionista, el pastelito sobre el plato de Florencia. El mundo era una secuencia lógica. Ya no podía negarlo, ya no podía decir que eran coincidencias. La dolorosa certeza empezaba a tomar forma. Unos golpes suaves en la puerta, 1, 2 veces. La voz de Florencia sonó grave, contenida. ¿Puedo pasar, Ji? La respuesta no llegó a ser una palabra, pero el sonido de la puerta abriéndose continuó la conversación. Florencia entró sin hacer ruido, acercó una silla y se sentó al lado de la cama. Silencio. Solo el tic-tac del reloj de la mesita de noche se escuchaba, extrañamente fuerte. Giovanna mantenía la cara hundida en la almohada, respirando con el movimiento de sus hombros. Las lágrimas no paraban, pero ya no eran un torrente, sino una marea lenta y constante que empapaba la tela. Necesitaba palabras, pero al mismo tiempo les temía. No quería una compasión barata. Finalmente, los dedos de Florencia se posaron suavemente sobre su espalda. Un contacto liviano, casi sin peso, pero firme. Desde ese punto, un calor lento comenzó a extenderse, relajando los músculos que tenía contraídos. Giovanna giró un poco la cabeza. La lámpara de la mesita de noche dibujaba el perfil de Florencia, sereno como el mar después de la tormenta. Podría decirlo. Podría admitir en que se había equivocado. No una parte de ella todavía quería gritar que la equivocada no era ella. Que la culpa era del cartel, del que lo colgó, del mundo entero. Pero sabía que ese grito se perdería en el aire viciado de la habitación. La rabia quema, pero las cenizas que deja solo se acumulan dentro de una misma, volviéndola más pesada. Y aunque llevaba apenas unos días de viaje, había avanzado lo suficiente como para saberlo. Afuera, la sirena de una ambulancia cruzó la noche. El sonido se acercó y luego se alejó. Giovanna, lentamente, se incorporó. Tenía los ojos rojos, y las marcas de las lágrimas le surcaban las mejillas. Florencia no intentó forzar una sonrisa. Solo su mirada, que no juzgaba ni apuraba, le ofreció un pequeño punto de apoyo para no derrumbarse. Tenía sed. Bebió un sorbo de agua. El frío le recorrió la lengua, la garganta, el pecho. Y solo entonces, levantó la vista. Había palabras que necesitaba decir. Quizás no esa noche, pero sentía que llegaría la noche en que podría decirlas. Dentro de ella, a pesar de todo, quedaba algo intacto. Apagaron la luz y la habitación quedó envuelta en una suave oscuridad. Las sombras se proyectaban en los rincones del techo, y casi podía ver el lento fluir del aire. Cerró los párpados. Aún sentía el calor residual de las lágrimas, pero la espina afilada del dolor había perdido un poco de su filo. En sus oídos, persistía la melodía del piano del restaurante. El cartel, la luz de la aduana, el pastelito todo parecía ahora más lejano. El sueño se acercaba como una ola, y Giovanna se dejó llevar. Sabía que a la mañana siguiente buscaría palabras. Palabras que no la hirieran a ella ni apuñalaran a otros. Palabras para construir un nuevo pilar sobre los escombros de su orgullo. Y la noche, silenciosamente, avanzó. La mañana que vendría la encontraría, por primera vez, reformulando sus preguntas. ¿Qué es lo que los rankings no pueden medir? ¿De dónde nace, realmente, la confianza? La respuesta aún estaba lejos, pero la puerta para encontrarla, sin duda, se abría desde ahí. El silencio de la noche envolvía la habitación del hotel. Giovanna, inmóvil sobre la cama con el rostro hundido en la almohada, sentía que el París brillante que seguía vivo afuera, las luces de los taxis sobre el adoquinado, las risas en los cafés, el reflejo de los faroles en el Sena, pertenecía a otro universo, uno del que había sido expulsada. Las lágrimas no cesaban de brotar, empapando la tela.
El cartel, la entrada está prohibida a grupos de turistas brasileños y chinos, estaba grabado a fuego detrás de sus párpados. Cada detalle de la noche se repetía en un bucle tortuoso, la emoción al llegar, la ilusión en la puerta, la frialdad en la voz del maitre. ¿Por qué? Un grito mudo le sacudía la garganta. ¿Pero qué hice yo? El llanto era un sollozo ahogado, casi inaudible. Respiraba con dificultad, el aire no le llegaba a los pulmones. El pecho le ardía, y todo el orgullo que la había sostenido se había convertido en un montón de cenizas. En ese momento, sonaron 2 golpes suaves en la puerta. Tras una breve pausa, se abrió lentamente. La voz de Florencia era un susurro que parecía fundirse con el aire nocturno. «¿Puedo?». Acercó una silla y se sentó a su lado, sin decir más. No apuró, no forzó. Su sola presencia pareció suavizar, aunque fuera mínimamente, la atmósfera densa de la habitación. Giovanna siguió respirando con el ritmo entrecortado de sus hombros. Las lágrimas seguían fluyendo, no como un torrente, sino como una marea persistente que iba y venía. Finalmente, Florencia extendió la mano con delicadeza. La punta de sus dedos tocó la espalda de Giovanna. Un contacto liviano como una pluma, pero cuyo calor se filtró lentamente en el corazón helado de su amiga. «Fue un día de mierda, ¿no?», dijo Florencia. No era compasión, era comprensión. Y esa simple frase logró que la espina clavada en el pecho de Giovanna doliera un poco menos. Giovanna giró la cabeza. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los de Florencia. Quería preguntar tantas cosas, pero las palabras no le salían. Solo un «¿por qué?», mudo temblaba en su mirada. Florencia continuó, con su voz tranquila. «Mirá, el poder de un pasaporte sí, en los rankings el de Brasil es fuerte, sin duda. Pero creo que la cosa no pasa solo por ahí». Giovanna parpadeó. «¿A qué te referís?». «A que lo que de verdad se valora no es un número, sino la reputación que se han ganado los ciudadanos de ese país. O mejor dicho, lo que cada uno, individualmente, ha construido con sus actos». La voz de Florencia era serena, pero cada palabra tenía un peso específico. «Mi abuela», continuó, «viajó por Europa cuando era joven, justo después de la guerra. Argentina no era un país rico, ni mucho menos. Pero ella siempre me contaba lo que le decía mi bisabuela: andá y comportate de una manera que no nos avergüence como argentinos». Esa frase aterrizó directamente en el centro del dolor de Giovanna. No tirar basura en la calle, hacer la fila sin quejarse, hablar en voz baja en los lugares públicos. Hacerlo bien, sobre todo, cuando nadie te está mirando. Mi abuela decía que eso, con el tiempo, se convierte en confianza. Giovanna contuvo la respiración. En su mente, las piezas del rompecabezas de su viaje a París empezaron a encajar, la mirada fría en el aeropuerto, la diferencia de trato en el hotel, el silencio en el café, el cartel en el restaurante no eran hechos aislados. Eran el reflejo de una memoria colectiva que el mundo había construido a partir de las acciones de la gente. «El mundo nos está mirando, Gi». «Siempre», dijo Florencia. La abuela decía que la confianza es eso, la suma de millones de pequeños gestos invisibles. Giovanna se apartó por fin de la almohada y se sentó en la cama. Tenía los ojos hinchados y las mejillas marcadas por las lágrimas. Pero en su mirada, por primera vez, asomaba un destello de luz. «Yo de verdad creía que éramos lo más», dijo, con la voz rota. «Que nuestra música, nuestra alegría, que el mundo nos admiraba por eso. Ese era mi orgullo. Pero parece que con eso no alcanza». Florencia sonrió levemente. «Vos no tenés la culpa de nada, Gi. Pero quizás esto te sirvió para darte cuenta de algo. Que la verdadera confianza no tiene que ver con la fuerza de un país o con la popularidad de su cultura, sino con algo mucho más profundo, más silencioso». Algo dentro de Giovanna empezó a ceder. La rabia, el dolor, todo comenzó a disolverse para dar paso a una comprensión nueva.
Por primera vez, entendió que existía un valor diferente a los rankings y a la fama que tanto la enorgullecían. Afuera, la ciudad de París seguía encendida. Pero en el corazón de Giovanna, una luz distinta, más suave y tenue, comenzaba a brillar. Era la luz de la comprensión. Y su viaje, a partir de esa noche, tomaría un rumbo completamente nuevo. A la mañana siguiente, París se despertaba bajo un cielo grisáceo. Los charcos en el adoquinado reflejaban la luz pálida, y las hojas de los árboles, húmedas por el rocío, brillaban con melancolía. Desde la ventana del hotel, el paisaje urbano era el mismo de ayer, pero a los ojos de Giovanna, todo se veía diferente. Las lágrimas de la noche y las palabras de Florencia, la confianza no es un número, es la suma de pequeños gestos, resonaban en su cabeza como un eco persistente. Cerró los ojos y repasó, una por una, las escenas de su viaje. El interrogatorio en Charles de Gaulle. La frialdad en el hotel. El silencio en el café. Y el cartel en la puerta del restaurante. Ahora entendía que nada de eso había sido una casualidad. Era la reacción del mundo a algo que iba más allá del orgullo que ella sentía. El pasaporte brasileño era poderoso, sí. Pero ese poder solo medía la cantidad de países a los que podía entrar. Cómo la recibían, cómo la trataban una vez adentro, eso dependía de una temperatura de confianza que ningún ranking podía reflejar. ¿De qué estaba tan orgullosa?, se preguntó. El éxito del funk, la popularidad de las series, las tendencias de la moda sin duda, eran logros culturales para celebrar. Pero la experiencia de la noche anterior había sacudido esa creencia desde sus cimientos. La fama y la popularidad no siempre se traducían en confianza. Quizás, incluso, esa exuberancia superficial podía ser percibida por otros como una falta de seriedad. Se miró al espejo. Sus ojos aún estaban hinchados, pero la luz que había en ellos era distinta. Sentía que estaba empezando a entender algo importante. Florencia, a su lado, se preparaba en silencio, con su discreción habitual. Pero ahora, esa calma que antes le parecía debilidad, le transmitía una extraña fortaleza. «Che, Flor», dijo Giovanna. «¿Vos dabas por hecho que en Francia te iban a recibir bien?» Florencia la miró, sorprendida, y negó con la cabeza. «No, para nada. Nunca doy nada por hecho. Pero sí creo que la confianza es algo que se viene construyendo de a poco. Quizás los argentinos, desde hace mucho, se esforzaron por ser vistos de esa manera». ¿Esfuerzo? La palabra resonó con fuerza en la mente de Giovanna. Sí. El esfuerzo de hacer las cosas bien, sobre todo, cuando nadie te mira. Porque siempre hay alguien mirando. Y la suma de todas esas miradas es lo que, al final, crea la confianza. Giovanna miró por la ventana. Abajo, en la calle, un barrendero limpiaba la vereda con movimientos metódicos. Nadie lo aplaudía, nadie le sacaba fotos. Simplemente, hacía su trabajo en silencio. Quizás la confianza es eso, pensó. Antes, ella gritaba la palabra orgullo a los cuatro vientos. Pero era un orgullo que dependía de la validación externa, los rankings, la popularidad, la reacción de los extranjeros. El orgullo del que hablaba la abuela de Florencia, en cambio, nacía de los actos individuales en la intimidad, cuando nadie miraba. Era algo discreto, sin estridencias, pero que echaba raíces profundas. Respiró hondo. Creo que hasta ayer estuve muy equivocada. Florencia sonrió. Lo importante es que te diste cuenta, Gi. Darse cuenta. Esa idea le encendió una luz en el pecho. Dentro de ella, un nuevo brote, pequeño pero tenaz, comenzaba a crecer. Este viaje ya no era solo por trabajo. Era un viaje para sacudir sus valores, para mirar hacia adentro. Aún no tenía todas las respuestas, pero sabía que si dejaba crecer ese brote, vería un paisaje completamente nuevo. Con la pregunta, ¿qué es el orgullo?, resonando en su corazón, Giovanna se preparó para volver a caminar por las calles adoquinadas de la ciudad. Las nubes de la tarde se abrieron, y un rayo de sol se deslizó por la ventana,
iluminando el pequeño escritorio de la habitación del hotel. Giovanna abrió su notebook, estiró la espalda y respiró hondo. Sus dedos todavía temblaban un poco. El dolor de la noche anterior seguía ahí, latente, pero ya no quería huir de él. Sabía que si no lo ponía en palabras, la memoria, con el tiempo, se deformaría, y la lección se disolvería en una sombra ambigua. Tenía que escribir. Con un temblor que no pudo controlar, tecleó el título en la pantalla en blanco: la confianza, esa cualidad que el color de un pasaporte no puede medir. El sonido de la tecla, Enter, resonó en la habitación, y el recuerdo del cartel del restaurante volvió a su mente como una imagen residual. Su corazón dio un vuelco, pero sus dedos no se detuvieron. Comenzó por los hechos, en orden cronológico. El interrogatorio en el aeropuerto, la frialdad del recepcionista, el silencio del dueño del café, las 4 palabras en la puerta del restaurante. Los describió sin excusas ni adornos, dejando que la emoción llegara después. A medida que escribía, las palabras le daban forma a ese dolor sordo que sentía. El temblor en sus manos, la sequedad en su garganta, el peso de las miradas ajenas al describirlo, la realidad se volvía ineludible. Yo decidí no huir, se recordó a sí misma. Luego, escribió sobre su yo de antes. El orgullo por el pasaporte poderoso, por el éxito mundial del funk, por la moda y la cultura brasileña. Describió con honestidad cómo esa creencia la había cegado, cómo había delegado el significado de la palabra orgullo en el aplauso de los demás. Mientras escribía, sintió que sus mejillas se encendían. Era una mezcla de vergüenza y rabia que hasta ayer no hubiera soportado, pero ahora sabía que era el único punto de partida posible. Dejó un espacio y citó las palabras de Florencia. La confianza no es un número, es la suma de pequeños gestos. Es como te comportás cuando nadie te mira. Reconstruyó esa breve conversación con cuidado, intentando capturar incluso el tono de su voz. En ese momento, vio su propio reflejo en el borde de la pantalla. Su mirada era un poco más directa que la de la noche anterior. Hizo una pausa para beber un sorbo de agua. Afuera, las nubes cambiaban de forma. La palabra confianza era demasiado grande, así que la descompuso en acciones pequeñas: hacer la fila, guardar la basura en el bolsillo, sostener la puerta para el que viene atrás, no levantar la voz. Puestas por escrito, parecían una lista de trivialidades. Pero el mundo, se dio cuenta, observa esa lista durante décadas y la graba en su memoria. La acumulación de esos gestos es lo que define la calidez de una sonrisa en un mostrador, la temperatura de una mirada en una aduana, la presencia o ausencia de un pastelito en una mesa. Admitirlo era doloroso, pero sabía que si seguía evitando esa verdad, su única respuesta ante un cartel como el de anoche sería siempre la misma: la rabia. Y aunque la rabia era necesaria, no movía el mundo ni un centímetro. Justo al escribir esa frase, se detuvo. Para afirmarlo, necesitaba coraje. Escribió la palabra coraje, la borró y la volvió a escribir. El coraje no es gritar que tenés razón, sino admitir tu propia superficialidad. La Giovanna de anoche había sido superficial. Pero la profundidad empieza en el momento en que uno reconoce su propia falta de ella. Esa frase, como una piedra, se hundió hasta el fondo de su conciencia. Casi sin darse cuenta, había llenado la pantalla. Releyó el texto desde el principio, ajustando el orden, eliminando adjetivos innecesarios. Se dio cuenta de que había repetido la palabra cartel demasiadas veces, y la cambió por el papel en la puerta o el rechazo silencioso. Entendió que las palabras, si no se usan con cuidado, pueden herir. Editar era un acto de respeto hacia sí misma y hacia los demás. Llegó al último párrafo. Decidió evitar una conclusión rotunda: el viaje no había terminado y su aprendizaje tampoco. En lugar de una declaración, dejó una reflexión: con el pasaporte obtenemos el derecho a entrar. Con la confianza, la dignidad de ser bien recibidos. Y dio un paso más. No quiero elogiar a un país por sobre otro. Quiero, primero, mirarme a mí misma y entender la importancia de lo invisible.
Y quiero creer que Brasil puede cambiar. Que yo puedo empezar a cambiarlo con mis propios actos. Colocó el cursor sobre el botón de publicar y cerró los ojos por un instante. Los números ya no le daban miedo. Lo que le asustaba era ponerle palabras a lo que los números no pueden mostrar. Pero ese miedo era necesario. El miedo te hace cauto, te impide pisotear a los demás. Hizo clic. Un sonido silencioso en la habitación, una notificación en la esquina de la pantalla. Unos minutos después, llegó la primera reacción. Un comentario corto, me pasó algo parecido. Luego, un mensaje más largo de una brasileña que vivía en Francia. También hubo críticas, está generalizando a partir de tu experiencia personal. Giovanna no respondió de inmediato. Respiró hondo y releyó su texto. No había querido condenar a un país, solo describir un fenómeno desde su perspectiva. Respondió con calma, explicando su punto. Las letras en la pantalla eran frías, pero la temperatura de su cuerpo, al enfrentarlas, era más estable que la de la noche anterior. De repente, vio un post-it rojo sobre el escritorio. Florencia lo había dejado antes de salir. Voy a comprar pan para la merienda. Llámame si necesitas algo. Su letra, redondeada y ligeramente inclinada, era un reflejo de su carácter. Su amabilidad discreta calaba más hondo que cualquier gran discurso. La confianza también vive en estos pequeños gestos, pensó Giovanna. Pegó el post-it en su cuaderno y cerró la notebook. La luz de la tarde había cambiado, dibujando sombras suaves sobre la madera del escritorio. Otra notificación sonó. Llegaban reacciones en portugués, español, inglés. La onda expansiva, aunque pequeña, se estaba extendiendo. Las lágrimas de la noche anterior se habían secado. Se tocó la mejilla y sonrió débilmente. El dolor no desaparece, pero las palabras que nacen del dolor permanecen. Se levantó y se arregló el pelo frente al espejo. La puerta de la habitación daba al mismo París de siempre. La misma ciudad, la misma luz. Pero el centro de gravedad de sus pasos había cambiado. Voy a salir, se dijo. El mundo no va a cambiar. Por eso, lo que tengo que cambiar es mi forma de actuar. Un pequeño paso puede generar una pequeña onda que, quizás, en algún lugar invisible, le suba la temperatura a la mirada de alguien. Creer en esa posibilidad, por ahora, era suficiente. Giró el picaporte. Antes de salir, miró hacia atrás. La notebook, ahora una superficie negra, reflejaba una versión de sí misma que ya no estaba. La pantalla estaba vacía. Y eso significaba que había espacio para poner nuevas palabras. Asintió para sí misma y cerró la puerta. Mientras bajaba las escaleras, pensó, escribir no es el final. Es el principio. Las lágrimas de anoche no fueron un punto final, sino el rito de pasaje hacia las palabras. Y el siguiente paso comenzaría fuera de ella, las reacciones, las traducciones, el debate. Una onda expansiva que pondría a prueba su pequeño acto de coraje. A la mañana siguiente de haber presionado publicar, el celular de Giovanna no paraba de vibrar. Las notificaciones eran incesantes. Al principio, eran mensajes cortos de amigos y compañeros de trabajo. Pero en menos de una hora, la sección de comentarios se llenó de nombres desconocidos. Viví lo mismo, tu texto me llegó al corazón, no pude parar de llorar. No podía creerlo. El texto que había escrito en la soledad de su habitación, con los dedos temblorosos, estaba llegando al corazón de la gente a una velocidad impensada. Las visitas se dispararon. Miles, luego decenas de miles. Los números, que hasta hacía unos días eran su obsesión, ahora tenían un significado completamente diferente. No era un ranking, era el alcance de una confesión. En las redes sociales, el artículo se compartía no solo en portugués, sino también en español e inglés. Cuando estudié en Argentina, sentí esa misma idea de confianza, Brasil va a cambiar, tu honestidad nos da coraje. También había críticas duras, es peligroso generalizar a partir de una sola experiencia, suena a complejo de víctima.
Pero, extrañamente, Giovanna se sentía capaz de aceptar incluso esas críticas. Escribir había ordenado sus propias emociones y la había preparado para escuchar las voces de los demás. A mediodía, un titular apareció en uno de los principales portales de noticias de Brasil, el blog de una joven brasileña en París que se volvió viral. El artículo citaba una frase de su texto: "Con el pasaporte obtenemos el derecho a entrar. Con la confianza, la dignidad de ser bien recibidos". Esas dos líneas, en negrita, resonaban con una fuerza aún mayor. El periodista concluía que su perspectiva honesta podría ser el inicio de un diálogo necesario. La llamaron de la oficina. Su jefe, un poco desconcertado, le dijo: "Che, Gi, el artículo que escribiste es tema de conversación en todo el departamento". Giovanna contuvo el aliento. Le aterraba que un texto tan íntimo se compartiera en su entorno laboral. Pero un mensaje de un colega la sorprendió: "Siempre pareces tan segura, pero nunca imaginé que pensabas en cosas tan profundas. Te veo con otros ojos". Sintió una calidez expandirse por su pecho. Se dio cuenta, por primera vez, de que no era ocultando, sino compartiendo, cómo se conectaba con la gente. Esa misma noche, el artículo, ya traducido, se viralizó en Japón. Un post titulado "El significado de la confianza descubierto por una joven brasileña" recibió miles de comentarios de japoneses. Nos alegra que existan estas voces, precisamente por eso, debemos seguir protegiendo la confianza. La mayoría de las reacciones eran positivas, y Giovanna sintió una emoción intensa. Ella, que hasta hacía unos días se había sentido atormentada por la diferencia con los japoneses, ahora sentía que había algo que podían construir juntos. Días después, su texto fue traducido al francés y al chino. Un periodista extranjero escribió un artículo sobre el muro invisible que enfrentan los jóvenes del sur global, y un programa de televisión mencionó su caso. Le llovieron pedidos de entrevistas, y su nombre apareció en los rankings de búsqueda de Google. Irónicamente, la palabra ranking volvía a su vida, pero ya no como un símbolo de superioridad, sino como un simple fenómeno. La sorpresa dio paso a un sentimiento de responsabilidad. Su texto estaba cobrando vida propia y podía ser malinterpretado. Pero no podía echarse atrás. Si había sido capaz de enfrentar sus propias lágrimas, ahora tenía que enfrentar esa onda expansiva. Abrió de nuevo la notebook para escribir. El título: "Mi voz es solo el comienzo". En el nuevo post, explicaba que no pretendía que su experiencia fuera una verdad absoluta, sino que creía que el verdadero diálogo nacía cuando se sumaban muchas voces. Mientras escribía, por fin lo entendió: la confianza no se construye en soledad. Toma forma cuando nos encontramos con otros, cuando nos sostenemos mutuamente. El viento de París entraba por la ventana, agitando las cortinas. El celular seguía vibrando con notificaciones. Pero ahora era diferente. La Giovanna de antes se habría ahogado en los números. La de ahora intentaba escuchar las voces humanas que había detrás de ellos. Y con esa decisión, sintió que una llama firme se encendía en su pecho. Su pequeña voz se había convertido en una onda que recorría el mundo. Y ella, de pie en el centro de esa onda, por fin se sentía sólida. Incluso días después, el celular de Giovanna seguía siendo un hervidero de notificaciones. Lo que había comenzado como una reacción en redes sociales se había transformado en un fenómeno mediático que cruzaba fronteras. La esencia de la confianza, según una joven brasileña, tituló el portal de noticias más grande de Brasil en su portada. La nota destacaba la idea de que la reputación de un país no se construye con el poder de su pasaporte, sino con la suma de los actos de sus ciudadanos. El debate en los comentarios era intenso. "Tiene toda la razón, vivimos obsesionados con los números", decía uno. "Es arrogante hablar por todo un país", respondía otro. Pero que esta discusión exista ya es un paso adelante. El hashtag "O que é confiança", que es confianza, se volvió tendencia. En las universidades, su texto se usaba como material de debate. Los medios argentinos también se hicieron eco.
Un noticiero de alcance internacional presentó el texto traducido de Giovanna como un posible primer paso para el diálogo entre los jóvenes de ambas naciones. Incluso en programas de debate se analizaba su historia. La confianza se construye con tiempo. Que las nuevas generaciones lo entiendan es fundamental, decía un analista. Las relaciones entre países son complejas, pero la voz de la gente puede generar cambios. Giovanna, viendo su nombre en la televisión, sentía una mezcla de emoción y vértigo. ¿Cómo era posible que unas pocas líneas escritas en un momento de vulnerabilidad hubieran provocado semejante ola? En medio de ese torbellino, recibió un correo electrónico. Lo enviaba un funcionario de la Secretaría de Educación de Sao Paulo. El asunto: invitación al simposio sobre entendimiento internacional. El texto decía: su artículo ha inspirado a muchos jóvenes a reflexionar. Nos gustaría invitarla como oradora para que comparta su experiencia. Giovanna abrió los ojos como platos. Hablar en público sobre algo tan personal nunca se lo había imaginado. El corazón se le aceleró y las manos le empezaron a sudar. Pero una voz serena en su interior le susurró: no escapes. Te lo prometiste esa noche. Le contó a Florencia. Ella, sorprendida pero sonriendo, le dijo: creo que tu voz es necesaria. Esas palabras le dieron el empujón final. El día del simposio, el auditorio estaba lleno. Periodistas, académicos, estudiantes. Mientras esperaba detrás del escenario, sentía las manos heladas. Pero respiró hondo varias veces y logró calmarse. Cuando el presentador dijo su nombre, una ovación llenó el lugar. La luz del reflector la cegó por un instante. Se paró frente al micrófono, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella. Pero las palabras de Florencia: tu voz es necesaria, la sostenían. Yo antes decía, con mucho orgullo, que mi pasaporte brasileño era de los más poderosos del mundo, comenzó. Pero un viaje a París me enseñó que la fuerza que indican los números no es suficiente para ganarse la confianza. Su voz, clara y firme, se adueñó del silencio del auditorio. Los rostros del público eran serios, atentos. La confianza, continuó, nace de los actos que realizamos cuando nadie nos mira. Hasta hace poco, yo no lo entendía. Pero esa experiencia me enseñó que el orgullo no se trata de cómo te ven los demás, sino de cómo elegís vivir vos. A medida que las palabras fluían, el dolor que aún sentía en el pecho comenzó a disolverse. Vio a jóvenes en el público asintiendo, con los ojos húmedos. Esa imagen la conmovió profundamente. Mi experiencia es solo un pequeño ejemplo, concluyó. Pero si esta reflexión sirve para que alguien más empiece a pensar en sus propios actos, para mí ya es suficiente. Por favor, construyan confianza en su día a día. Ese pequeño paso, les aseguro, puede cambiar el futuro. Hubo un instante de silencio absoluto. Y luego, un aplauso estruendoso que pareció hacer temblar el auditorio. En medio de esa ovación, Giovanna supo, con una certeza absoluta, que su voz había llegado. Hizo una profunda reverencia. Mientras los aplausos la envolvían, susurró para sus adentros: gracias, París. Gracias, Flor. Y gracias a todos los que me ayudaron a entender. Su pequeño texto ya no era solo el testimonio de una experiencia personal. Se había convertido en el catalizador de un diálogo social. Al terminar el simposio, el eco de los aplausos todavía resonaba en los oídos de Giovanna. De vuelta en el camerino, sintió que un peso enorme que llevaba sobre los hombros por fin se desvanecía. Dejó escapar un suspiro profundo, no de cansancio, sino de una serena satisfacción. Estuviste increíble. Un grupo de estudiantes universitarios irrumpió en la sala. A mí me pasó algo parecido cuando estuve de intercambio, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Lo de la suma de actos, no me lo olvido más. Cada testimonio era como una carta dirigida a su antiguo yo. Giovanna sonreía, asintiendo. Su artículo ya no era solo viral, se citaba en editoriales de periódicos y se usaba como material didáctico en las escuelas. En Brasil,
se había desatado un debate sobre la dependencia de los rankings para construir el orgullo nacional. En Argentina, los medios destacaban la suma de confianza como un valor que los jóvenes de ambos países podían compartir. Todas aquellas humillaciones en París, la aduana, el hotel, el café, el Louvre, el restaurante, que en su momento le habían parecido una tortura personal, ahora se revelaban como las piezas de un rompecabezas que la habían guiado hasta ese lugar. Sin ese dolor, las palabras de Florencia y la lección de su abuela no habrían calado tan hondo. Esa noche, de vuelta en su departamento, dejó su pasaporte brasileño sobre el escritorio. Antes del viaje, lo exhibía con arrogancia. Ahora, al acariciar la tapa azul, ya no sentía superioridad. Sentía una serena determinación. El color de este documento te da el poder de abrir fronteras, pensó. Pero como te reciben del otro lado lo deciden tus actos. Abrió su blog una vez más y empezó a escribir un nuevo artículo. El título, Un nuevo orgullo. En él, describió el orgullo que quería abrazar de ahora en más. No el que se basa en rankings o en modas pasajeras. El orgullo no es una herramienta para menospreciar a otros, escribió. Es la voluntad silenciosa de construir y proteger la confianza invisible. Ya no quiero un orgullo que dependa de los números, sino uno que nazca de mis acciones cotidianas. Al publicarlo, la respuesta fue inmediata. Así es, tenemos que cambiar nosotros, construyamos juntos ese nuevo orgullo. Los comentarios eran como una luz cálida que abrazaba a la Giovanna que, semanas atrás, había llorado sola en una habitación de hotel. Unas semanas después, tuvo la oportunidad de volver a París. Su charla en el simposio le había valido una invitación a un foro internacional de educación. Al aterrizar en Charles de Gaulle, se puso en la misma fila de migraciones. Pero esta vez, su corazón estaba en calma. Entregó su pasaporte sin que le temblara la mano, sin desviar la mirada. El oficial revisó sus papeles y le estampó el sello con un gesto neutro. No hubo sonrisas especiales, pero tampoco la mirada fría de la primera vez. Solo un correcto bonjour. Y en esa normalidad, Giovanna encontró una paz inmensa. Comprendió que la confianza no reside en elogios dramáticos, sino en la tranquilidad de lo cotidiano. Al llegar al hotel, el recepcionista le preguntó, ¿de Brasil? Antes, esa pregunta la habría puesto a la defensiva. Ahora, sonrió y respondió, sí. Y en su mente, completó la frase, y precisamente por eso, voy a actuar con orgullo. Su viaje no había terminado. De hecho, el verdadero viaje recién comenzaba. Ya no dependía de un orgullo que le dieran desde afuera. La conciencia de que sus actos y sus palabras daban forma a la confianza del mañana, ese era su nuevo y verdadero orgullo. Mirando el paisaje nocturno de París desde la ventana, susurró. Gracias. Gracias por aquel viaje. Gracias, Flor. Y gracias a todas las experiencias que me cambiaron. Y sonrió. Después de una noche de lágrimas, por fin había llegado a un lugar que ningún ranking podía medir.